Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con esta emocionante historia de The High Republic en la oscuridad. El Padawan Reath Silas sigue atrapado en una estación espacial abandonada, enfrentando secretos oscuros y desafíos que nunca imaginó. Si te gusta el audiolibro, no olvides suscribirte y darle like para que más personas puedan unirse a esta aventura. Además, no olvides que puedes seguirnos en Instagram, el enlace está en la descripción. Vamos con el siguiente capítulo. Capítulo 15. El área de entrenamiento de los Padawans estaba casi desierta en aquella hora del día. Los demás aprendices estarían preparándose para las misiones o comiendo con sus maestros. Reath, que no tenía ninguna misión asignada ni ningún maestro, fue allí porque no tenía ningún otro sitio al que ir. Ya habían reasignado su habitación. ¡Tan pronto! No es que una habitación de la residencia Padawan fuera muy distinta a las demás. De hecho, la que le había tocado provisionalmente era mucho más lujosa. Era de las que solían ocupar los maestros visitantes de otro templo. Sin embargo, su vieja habitación estaba cerca del pasillo que llevaba a los archivos. Su ventana pequeña tenía vistas al amanecer o a lo que se podía ver a través del denso paisaje urbano. Lo más importante es que era su hogar. La familiaridad era lo que más necesitaba Reath, pero en lugar de eso, tenía un cubrecama delicadamente tejido y unas vistas impresionantes del Senado Galáctico, y para él podría haber sido una pared vacía de Duracero. Tenía previsto quedarse en el área de entrenamiento hasta estar tan cansado que ya no pudiera sentir tristeza, ni pensar siquiera, y volver a su habitación provisional cuando ya no fuera más que un sitio en el que caer rendido. Se puso un casco con un escudo antirráfagas y bajó el escudo sobre los ojos. Con un movimiento del dedo encendió la espada láser. En los bordes del escudo podía ver un tenue destello verde. Su zumbido le resultaba familiar tanto en los oídos como en la mano. «Droide de entrenamiento», pidió. «Actívate nivel 5». Oyó el sonido metálico de los pasos del droide de entrenamiento. Ningún droide podía imitar del todo la experiencia de batirse en duelo contra un adversario sintiente, pero sí que servían para poner a prueba los reflejos y la puntería. A veces, Reath sentía que no había practicado la lucha contra ellos lo suficiente, así que había llegado la hora de corregirlo. Le resultaba difícil concentrarse. Si hubiera perdido solo a Des o solo a la maestra Jora, pero cada una de sus muertes lo había sacudido profundamente, derrumbando la base misma de su vida. Haberlos perdido a los dos. Pero ellos querrían que él se convirtiera en un buen Jedi, en un gran Jedi, y quería lograrlo en honor a ellos dos. «Recurre a tus sentimientos», susurró la voz de la maestra Jora en su cabeza. El dolor que lo recorrió lo distrajo claramente de la concentración de energía dentro del droide de entrenamiento. Pero no tanto. Reath levantó la espada y detuvo el ataque. Se agachó para esquivar la barra giratoria que había dispersado aire suficiente para que él lo oyera. Tras esquivar otras dos ráfagas, se volvió a poner de pie de un salto y atacó. Su espada láser cortó al droide encendiendo una lluvia de chispas que él pudo ver a sus pies. Cuando Reath se sacó el casco, miró al droide. Le había cortado la cabeza con un corte muy limpio. Los droides estaban diseñados para aguantar daños, pero quizá no a aquel nivel. «Bien hecho, señor», dijo la cabeza colgante del droide con una voz sorprendentemente profunda. «Le aconsejo que su próximo entrenamiento empiece a un nivel no inferior al 7º. Entendido. Perdón por... se puede reparar. Sin embargo, debo hacerlo de inmediato». El droide apoyó la cabeza con cuidado en una de sus manos de tipo garra mientras se daba la vuelta para salir de la sala. Otra vez volvía a estar solo con sus pensamientos, el último lugar en el que quería estar. «No puedo dejar de pensar en la maestra Jora», pensó. «Puede que esté llamado a hacer esto». Reath bajó hasta una de las muchas salas de meditación dentro del templo. Algunos espacios de meditación eran pequeños y acogedores, mientras que otros tenían techos altísimos y vastos espacios abiertos. Ese era el último caso. Y ampliando la longitud de aquella sala blanca en la penumbra, formando un arco sobre todo aquel lugar, se erguía el arco Kyber. Entró en la sala con cuidado de no molestar a los 6 Jedi en trances profundos que estaban sentados en bancos o almohadones. La mayoría de las zonas de meditación estaban más cerca del centro del templo, pero esa estaba más cerca de la parte de arriba y tenía ventanas con vistas a Coruscant.
A cierta hora de la mañana, la luz del sol caía sobre el arco Kyber en el ángulo justo para que toda la sala resplandeciera con arcoíris. Reed se había perdido aquella hora. Ahora el arco simplemente parecía oscuro y puntiagudo, como si estuviera hecho simplemente de piedra vieja y corriente. Fue a la base del camino, que tenía un grosor de casi 2 metros en aquel punto, y agarró firmemente los asideros. Notó el frío de los cristales de Kyber en las palmas de la mano. Respiró hondo, encontró su primer punto de apoyo para el pie y empezó a escalar el arco. Al principio, la ascensión era tan fácil que se podría haber imaginado en una escalera en la sala de juegos de los iniciados. En cambio, a medida que subía, el arco se estrechaba. Empezó a ser más difícil encontrar un punto de apoyo para el pie. Reed escaló sin miedo. Aunque estuviera demasiado sorprendido para detener su propia caída, uno de los otros Jedi de la sala lo haría. Pero la tarea exigía habilidad y concentración. Mientras Reed hacía eso, no podía pensar en ninguna otra cosa. Al final, llegó arriba de todo. Allí, los cristales estaban fusionados en una curva que apenas tenía 10 centímetros de ancho. Reed la cruzó a pie con paso firme y después dio media vuelta para empezar a bajar, pero en ese momento su concentración era mucho menos segura. Lo he hecho, maestra Yora. He cruzado el arco Kyber solo. Es posible. Ni siquiera es difícil. Entonces, ¿qué quería decir? Saltó el último metro hasta llegar al suelo. Lo volvió a invadir la frustración, que se unió a la tristeza que se suponía que no debía sentir, y de alguna forma notó que estaba más lejos de la fuerza que antes. Probablemente debería encontrar el almohadón más cercano para intentar meditar, pero aquel tipo de serenidad parecía fuera de su alcance. Antes de poder pensar en cualquier otra cosa que podría haberle servido de distracción, hacer gimnasia, quizá. Su comunicador empezó a sonar. Salió a toda prisa de la sala de meditación para responder. «Aquí, Silas. Padawan Silas», dijo el maestro Adampo del consejo. «Nos alegra haber contactado contigo. Solo se le ocurría una razón por la que el Consejo Jedi quisiera hablar con él. ¿Me han asignado a un maestro nuevo?» Por mucho que le doliera sustituir a la maestra Yora, no tenía nada más que hacer. Quizá los muchos problemas de su misión habían hecho que el Consejo decidiera que Reed no tenía que formarse para convertirse en Jedi. Todavía no. Lo comentaremos contigo pronto. Entonces, los paquetes de comunicación del faro Starlight han llegado, dijo el maestro Adampo. Incluyen información nueva y crítica sobre el sector. Como eres uno de los pocos Jedi que han vuelto de dicho sector, tu opinión puede ser importante. En cuanto reciba la ubicación, voy para allí, maestro, contestó. Gracias. Seguro que el maestro Comac le sería más útil, por no hablar de Orla Yareni. Pero entonces Reed cayó en la cuenta de que pronto estarían ocupados con los ídolos. Le recorrió un escalofrío al imaginarse aquellas cosas en el corazón mismo del templo. Él había ayudado a contener la fuerza, pero lo más lógico era que un Jedi con más experiencia se encargara del resto. Solo informar de lo que habían encontrado allí a parsecs del faro Starlight, en el lado opuesto del sector. Sí, Reed podía hacerlo, aunque al final se limitara a decir, vimos más que nada un montón de plantas. Aquello lo mantendría ocupado y eso era lo único que quería. Por muy grande y confuso que fuera Coruscant, y lo era mucho, los puertos espaciales eran iguales en todas partes. Affie Hollow corrió por el hangar del Senado Central, contando todas las similitudes con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Droides dirigiendo cargas enormes? Sí. ¿Pilotos con las chaquetas más ostentosas fanfarroneando entre sí? Sí. ¿Antiguos cargueros que parecía que no pudieran estar enteros y mucho menos volar al espacio? Sí. ¿Viajeros piñados que llevaban demasiadas maletas intentando ver cuál es su nave de transporte? Sí. En este caso, un grupo de trandoshanos gruñendo en su confusión. Al menos un enorme carguero, el mejor de su gama, brillante como si lo acabaran de pulir. Eso no era algo que se encontrara en cualquier puerto espacial viejo. Pero Affie acababa de ver el número 171 del gremio Vine, el Spider Spun. Subió la rampa a toda velocidad, con su larga trenza ondulando tras ella. Un par de droides de la tripulación gritaron o la llamaron cuando pasó, pero no podía parar. Todavía no. Los saludó con la mano y siguió corriendo. La nave Spider-Spun era demasiado nueva para que Affie tuviera muchos buenos recuerdos de ella o muchos recuerdos sin más. Pero ya le parecía una nave típica de Scover.
limpia hasta el mínimo remache, calibrada con precisión y con olor a detergente y no a grasa. Afi probablemente estaría dejándolo todo sucio a su paso, pero sabía que a Scover no le importaría. Al final, entró corriendo en el puente de mando. Algunos miembros de la tripulación seguían trabajando incluso cuando estaban atracados, en parte por motivos de seguridad y en parte porque el funcionamiento del equipo nunca podía ser lo bastante perfecto. En medio de todo aquello, había una mujer viva con una cresta en la cabeza. Estaba estudiando unos registros hasta que oyó unos pasos y se dio vuelta. Al ver a Afi, Scover Vine sonrió. «Ahí estás». Afi se atrevió a darle un fuerte abrazo. Scover también la abrazó, aunque con menos fuerza, porque su especie no se dejaba llevar demasiado por los sentimientos. De todos modos, seguía siendo un abrazo. «Me alegro tanto de que estés bien», dijo Afi. «Cuando nos enteramos del desastre del hiperespacio, de lo que le pasó a la Legacy Run, mis viajes habían concluido en aquel momento». Scover estudió la cara de Afi. «Confío en que no dejaras que tus miedos te distrajeran». «No, Leox me hizo entrar en razón bastante deprisa, así que fui capaz de seguir trabajando». Afi fingió no darse cuenta de que Scover frunció un poco el ceño al oír Leox. Scover no entendía a Leox. Le pasaba a mucha gente. Pese a sus recientes desacuerdos, Afi quería dar la cara por él siempre que fuera posible. Al final, Scover se daría cuenta del gran piloto que era Leox en realidad. «Eso no significa que no me alegre de verte. Igual que yo me alegro de verte a ti». No teníamos confirmación de la ubicación segura de la nave. La voz de Scover era fría, pero le apartaba mechones de pelo de la cara mientras hablaban. No podrían haber entregado ninguno de sus cargamentos en aquellas condiciones. «Di al capitán Jassy que no se lo tendrá en cuenta en los datos del gremio». «Se lo diré». «Pero...» Scover paró un momento con astucia. «¿Puedo entender que una de sus cargas no fue descubierta por la otra?» Afi ató cabos. «Ah, no te preocupes. Nuestro secreto está a salvo en un lugar con temperatura controlada». Incluso Scover tuvo que sonreír al oír aquello. «Tenemos que esperar unos días antes de que las vías del hiperespacio se abran del todo otra vez. ¿Quieres que utilicemos parte de ese tiempo para explorar Coruscant juntas?» «Por supuesto». Afi disfrutaba de la atención de su madre adoptiva. Al estar siempre ocupada como jefa de un gremio de transporte, Scover casi nunca tenía tiempo de dedicar toda su atención a Afi ni a cualquier otra persona. En ese momento tendrían la oportunidad de pasar un buen rato juntas. Y por fin, Afi tendría la posibilidad de hacer unas preguntas serias a Scover. Dentro del corazón del templo de Coruscant, en el santuario de las profundidades, los ídolos parecían brillar. Sus superficies pulidas atrapaban la luz de los droides Vela y el color de las piedras preciosas brillaba contra el dorado oscuro. Comac estaba entre ellos, intentando comprender su naturaleza y sus historias secretas. ¿Qué oscuridad está contenida dentro de estos ídolos? Cuando Comac recurría a la fuerza, no sentía nada salvo el escudo que Orla, Dreeth y él habían conjurado. Seguía estando fuerte y constante como campo energético, tan nítido que Comac imaginó que podría visualizar la burbuja alrededor de los ídolos, incluso meter el dedo en el lugar exacto en el que acababa la barrera. Eso era una ilusión, la forma en la que la mente de un ser vivo intentaba dar sentido a los límites sin forma e incognoscibles de la fuerza. Pero era una ilusión que servía a un fin. Hacía que la barrera fuera más real en sus cabezas, lo que a su vez hacía que fueran más capaces de enfrentarse a los poderes presos en su interior. Orla estaba a su lado, así como algunos expertos en misterios Jedi. El Consejo había optado por que un grupo reducido de Jedi se uniera a ellos para la meditación colectiva. Todos eran maestros y poseían conocimientos y capacidades únicas que podían servir de ayuda. Poret La, que era la SAT, tenía un conocimiento experto en técnicas antiguas. La archivista humana Tia Mirabel había aprendido más de objetos imbuidos por la fuerza que todos los demás de la Orden, y el poder de la Lurmen Gictu Nelmo hablaba por sí solo. Si el maestro Yoda hubiera estado presente, sin duda habría dirigido el equipo, pero tendrían que apañárselas lo mejor posible sin él. ¿Estamos listos?, dijo la maestra Gictu, alisándose el pelaje con la mano. Los otros Jedi se acercaron, formando un anillo alrededor de los ídolos. Comac se obligó a sí mismo a no tener futuro, ni pasado, ni preguntas, ni rabia, ni dudas, para existir solamente en el presente mientras Gictu continuaba. Empecemos. Afi
Hizo su primer intento de sonsacar información a Scover mientras comían en uno de los establecimientos locales más extraños, un lugar con suelo ajedrezado, asientos rojos brillantes y droides camarero que iban rodando sobre unas ruedas poco prácticas. ¿Has leído nuestro informe? Sobre la estación Amaxin. No he tenido tiempo de revisar todo el material de su viaje todavía, dijo Scover, que no era lo mismo que decir no. ¿Cómo tienes el brazo? El capitán Jassy no debería haberte obligado a encargarte de una misión peligrosa. Yo me presenté voluntaria para bajar a los túneles. Leox no me podría haber detenido. De todas formas, el brazo está bien, ¿ves? Afi le enseñó la muñeca que estaba casi curada. Prueba esto, insistió Scover, ofreciéndole un pequeño plato de algo llamado barafura ha, aunque Afi había oído que la mayor parte de la gente lo pedía diciendo solamente baja. Por lo visto, era un gran favorito en Coruscant, pero está hecho de hielo, dijo Afi. ¿Quién quiere comer hielo? Lo hacemos de vez en cuando, en mi familia. Venimos del núcleo originalmente, ¿sabes? Y el sabor de un plato de baja es agradable para la mayor parte de los paladares de los sintientes. Scover había utilizado el nombre informal por algo. Era algo que nunca hacía. Así que seguro que le debía de gustar aquel manjar. Afi tomó una cucharada con cuidado, hizo una mueca al notar aquello tan frío en la boca y después abrió los ojos. Oh, qué bien. El frío es parte del disfrute, como seguro que ya entiendes. Está bien, admito que me equivocaba. Dame más. Scover sonrió y el momento para hacer preguntas insistentes había pasado. Solo después de acabar su segundo plato de baja, Afi se preguntó si aquella distracción había sido intencionada. Su oportunidad para el segundo intento llegó mientras daban una vuelta por un astillero holográfico. El droide de ventas iba tambaleándose, sin parar de enseñarles imágenes de cargueros y soltarles su discurso de ventas. Cada modelo era más nuevo y seguro que el anterior, pero a la vez increíblemente asequible. Como pueden ver, es elegante y a la vez práctico. El droide amplió el holograma desde una visión completa de la que habría cabido en los brazos extendidos de Afi hasta que llegó a ser una imagen a tamaño real del puente de mando. El resplandor gráfico del holograma enmascaraba el astillero con modelos translúcidos de asientos, controles e incluso un falso campo de estrellas. Si desean ver las habitaciones de la tripulación, envíame las especificaciones para que lo estudie en el futuro, dijo Scover. Muchas personas habrían contestado bruscamente a un droide, sobre todo a uno que utilizara tácticas de venta agresivas. Sin embargo, Scover seguía siendo educada con todo el mundo en todas las ocasiones. Era un rasgo que Afi admiraba mucho y no había dominado todavía. Perfecto, señora. Incluiré catálogos sobre nuestras mejoras especiales. El droide se alejó rodando para transferir todo el paquete de datos, dejándolas solas en medio de la imagen gráfica del holograma de una nave que todavía no existía. ¿Vas a comprar un montón de cargueros?, dijo Afi. ¿Cargueros de la República? ¿Realmente nos va tan bien? Scover siempre se pavoneaba un poco cuando podía hablar sobre sus crecientes márgenes de beneficio. Hemos visto un aumento sustancial del negocio últimamente. Sí. El desastre de la Legacy Run ha causado retrasos, pero son temporales. Mucha gente quiere mover cargamento cuanto antes y así no tener que esperar a la expansión de la República, por varios motivos de los que no debemos preocuparnos. Entonces, ¿estás segura de la lealtad de todos nuestros pilotos?, dijo Afi. ¿No llega menos cargamento? Scover era toda oídos. ¿Te consta que haya deshonestidad dentro del gremio? ¿Leox Jassy? No. Leox está limpio totalmente. Solo es que Afi soltó la historia en ese momento. La estación Amaxin, las líneas de código extraño, los símbolos del gremio Vine y el hecho de que un sistema que estaba vacío tuviera sus coordenadas preprogramadas dentro de la computadora de navegación de la nave. Scover la escuchó con gran interés, en silencio, y no dijo nada hasta que Afi hizo una pausa lo suficientemente larga para que pareciera posible que hubiera acabado. «Esto no es una prueba de que haya un ala corrupta dentro del gremio», dijo Scover. «Ese código escrito lo usan a veces los pilotos en ubicaciones en las que los mensajes estándares serían difíciles de entregar. Es una práctica más bien arcaica ahora, pero todavía se ve en ciertos lugares como la estación Amaxin». Su explicación era tan impersonal como la que podría haber dado cualquier droide. Era la forma habitual de hablar de Scover y normalmente no habría extrañado a Afi, pero aquella vez había algo que no le cuadraba. «Me alegro de que nadie esté intentando engañarte»,
dijo Afi, verdaderamente aliviada. De todas formas, esa estación es peligrosa, Scover. Los anillos de hélice, las plantas venenosas, incluso los pequeños droides jardineros te atacan, por no hablar de todo eso del lado oscuro. Quizá no fueran más que historias de los Jedi, pero teniendo en cuenta la mala suerte que habían tenido en la estación, Afi estaba empezando a preguntarse si tenían algo de razón. Nuestros pilotos no deberían utilizarla. Tienen libertad de elección, le contestó Scover. Pueden utilizar la estación si así lo deciden o no. Yo no impongo métodos a los pilotos que demuestran su competencia. Era cierto. Afi siempre había pensado que Scover mostraba una mentalidad muy abierta. Como la mayoría de los Vibai, ella valoraba las reglas, las definiciones, la precisión. El hecho de que diera libertad a sus pilotos significaba que podía ver las cosas desde distintos puntos de vista. Era la primera vez que Afi caía en la cuenta de que eso también significaba que a veces Scover no tenía que hacer preguntas que podían tener respuestas difíciles. Solo es una estación de paso, dijo Scover. Todavía estás afectada por la experiencia y por eso le das una importancia excesiva. Con el tiempo, ganarás una mayor perspectiva. Apártatelo de la cabeza por ahora. Sonrió. ¿Te apetecen pasteles de mantequilla? Sé que son tus preferidos. Afi consiguió sonreír. Claro, suena genial, pero no podía olvidar lo que Scover le había dicho sin querer, al negar algo que no se le había pedido que negara. La estación Amaxin, fuera lo que fuera, era mucho más para el gremio Vine que una estación de paso. Por muy aislado que hubiera estado Reith, deseaba volver a estar solo. Se sentó en un extremo de la sala sin decir nada, aunque era como si siguiera siendo el centro de atención. Los demás Jedi mantenían una distancia respetuosa, tan visiblemente conscientes del duelo de Reith que lo magnificaban. Reith sentía que debía mostrar su pesar y a la vez mantener la compostura. Aquí nadie te juzga, se recordó a sí mismo. No era otro ejercicio que pudiera practicar hasta el punto de dominarlo. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para destacar, pero ya no. ¿A quién le importaba? ¿Por qué había pensado alguna vez que valía la pena preocuparse por eso? Des y él habían asistido a una reunión juntos en aquella sala una vez, quizá 3 años antes. ¿De qué había tratado? ¿De grupos de asalto que hostigaban Kashyyyk? Reith no se acordaba. Solo podía pensar en la facilidad con la que Des se había acomodado en la silla, confiando en su nueva condición de caballero, mientras que Reith se había preguntado si alguna vez sentiría aquella descarada seguridad en sí mismo, en su futuro. El futuro de Des había acabado en medio de ninguna parte y por ninguna razón. El maestro Adampo fue hasta la parte delantera de la sala y la multitud se calló. A Reith le invadió la gratitud. En cuanto empezara la lección, por fin podría escapar a la caja de resonancia de sus pensamientos durante un rato. Hoy debemos examinar un elemento enemigo que ha causado grandes problemas en la frontera. Un grupo delincuente conocido como los Nihil, dijo Adampo mientras la sala se oscurecía. A pesar de que la República ya haya identificado a los Nihil como amenaza significativa para los asentamientos y el transporte, ahora se ha probado que dicho grupo causó el desastre de la Legacy Run. Reith se sentó muy erguido mientras los murmullos de consternación llenaban la sala. Si los Nihil eran capaces de aquello, ¿qué más podrían hacer? A Reith no le importaba tanto como lo que ya le habían hecho. Si no hubiera sido por el desastre de la Legacy Run y el conflicto posterior con los Nihil, la maestra Yora todavía estaría viva. Fue como si la rabia cayera sobre él. No habría imaginado que tenía la capacidad para sentir aquel tipo de odio en su interior. «Mataron a mi maestra», susurró una voz poco familiar, irrefutable en su cabeza. Los Nihil la asesinaron. Todo su cuerpo se tensó hasta que casi se puso a temblar. «Aléjate del odio. Es el lado oscuro», le susurró una voz que le resultaba más familiar. No era la suya, sino la de la maestra Yora. Solo era el recuerdo que tenía de ella, pero era una cuerda salvavidas hacia la luz. Poco a poco exhaló. Apartar toda la atención era imposible, pero decidió dirigir aquella energía a aprender más sobre los saqueadores que habían causado tanto daño y no solo a la maestra Yora. Por lo tanto, el grupo exige un estudio más detallado que el que se ha realizado hasta ahora, continuó Adampo. Los orígenes de los Nihil son misteriosos. Engloban numerosas especies de mundos muy dispares. No disponemos de un número sólido de las especies que incluyen ni de las proporciones representadas debido a que llevan la cara enmascarada. Adampo mostró el primer holograma,
Una imagen de un espantoso guerrero Nil con una máscara de respiración gigante atada a la cabeza asaltando alguna desafortunada nave. Los Nil llevaban rayas de batalla azul pintadas desde el nacimiento del pelo hasta el pecho, sobre la máscara en sí. Reed se acordó, extrañado, pero con afecto, de las mechas azules que llevaba Nan en el pelo. Quizás se había encariñado demasiado con ella. Las naves Nil son especialmente peligrosas porque se pueden unir o separar en partes más pequeñas, continuó Adampo. Por lo tanto, ningún adversario puede estar seguro de si se enfrentará a una tormenta de pequeños cazas o a un acorazado gigante. En general, construyen naves con piezas de otras naves, como esta. Otro holograma llenó el espacio. Mostraba una nave espacial hecha con fragmentos de otras, y le resultaba demasiado familiar. Reed abrió unos ojos como platos al caer en la cuenta de lo que estaba viendo. Parece la nave de Nan y Heg. Es exactamente como esa. Recordó la respuesta vaga que dieron cuando les preguntó de dónde venían, las muertes violentas de los padres de Nan, las marcas de carbón en las placas de la nave, las mechas azules del pelo de Nan. Reed susurró. Son Nihil. Y así concluye otro emocionante capítulo de The High Republic. En la oscuridad, la tensión sigue aumentando y los misterios continúan desenmarañándose. Si te está gustando la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en Instagram para contenido exclusivo y actualizaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje por la galaxia y nos vemos en el próximo capítulo.